Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestra invitada de esta tarde es Lala Lovera, cofundadora y directora de la Fundación Comparte, una fundación colombiana, una ONG colombiana que está manejada y fundada por dos venezolanas. Te quería preguntar, hablando de que se tocaba mucho las madres y los niños tocaban las puertas de los colegios en el área fronteriza. Por supuesto, imagínate, venían de una Venezuela donde hay máximo 2 días de clase a la semana, en donde los profesores ganaban tal miseria que dejaron de serlo. O sea, que yo no sé quién está dando clase en los colegios en un momento dado. Fue el mismo Maduro quien dijo que la gente de la chamba juvenil iban a dar clase. No sé si llegaron a dar clase o no, pero si tú no estás preparado para ser maestro, si tú no fuiste al instituto pedagógico o estudiaste educación en alguna de las universidades venezolanas, es muy aventurado empezar a educar unos niños que de ahí en adelante, o sea, de su educación va a depender que sean o no alguien en la vida, ¿no? Entonces, había muchos niños que vivían del lado de Venezuela e iban al colegio en la zona fronteriza en Colombia. Totalmente, claro. Y esa fue la primera alarma y fue lo que nos hizo a nosotros movilizarnos. Yo soy docente, Edith Silva es abogado de la central. Entonces, la primera movilización fue el aumento de solicitud de cupos en tan poco tiempo. Y es tan poco tiempo que mira estas cifras, Caro. Cuando nosotros en el 2017 visitamos ese primer colegio que levantó la mano y dijo, aquí vienen niños caminando entre 14 y 20 kilómetros diarios, Wow. cruzando una frontera, ríos, las trochas por lo general las cruzaban, que son los pasos irregulares, o el puente, Simón Bolívar. eh, Tratábamos de entender y en ese momento nos parecía un exceso cuando la matrícula eran 15% de los niños de colegio, de 2.500 estudiantes, el 15% era de Venezuela. En 3 meses estábamos hablando del 50%. Wow. Y en 6 meses que nosotros empezamos a hacer todo ese mapeo de entender quién estaba migrando y cómo podíamos apoyar a fortalecer que eso es lo que hace Comparte, fortalecer el espacio protector de los colegios, ya estábamos hablando del 80-90% eran niños provenientes de Venezuela. Cuando digo niños provenientes de Venezuela, son hijos de naturalizados, obviamente, colombianos que tenían 30, 40 años en Venezuela, venezolanos, colombianos, migrantes, regulares, irregulares, pero esa visión de ver el colegio como el lugar protector y para yo informarme, ahí fue el punto de partida de Comparte. ¿Cómo podemos entregar información correcta, certera, aterrizada, traducida, para que estas familias tomen sus decisiones y uno puedan asentarse aquí, quedarse porque todos tenían intención de permanencia y no Ujú. seguirse moviendo? ¿Cómo podían vincularse al sistema de salud? ¿Cómo podían regularizarse? ¿Cómo podían dejar al niño en el colegio y evitar ese movimiento que vimos en el 2019 de caminantes? Entonces nosotros tenemos en Comparte el modelo que se llama Quédate en la escuela, que por medio de la permanencia escolar manejamos rutas de inclusión entregando información para que cada quien agencie su decisión. Porque eso es, yo tomo la decisión Ahora, de quedarme, los directores de los colegios han tenido que estar como locos, sobre todo los de los sí, colegios de Cúcuta o de toda esa zona fronteriza, ¿no? claro, Las afueras de Cúcuta también, porque en esas zonas rurales hay una escuelita, imagínate, una escuelita claro, tú de 100 niños y de repente llegan 100 niños más. totalmente. Ahí viste, ahí se empezó a ver, justamente antes del 2020, pues toda la cooperación internacional acompañando ACNUR, la OIM, que son la Organización Internacional de Migraciones, que son las oficinas de la ONU, acompañando a Colombia a sostener también un poco esto. Entonces se crearon aulas eh, temporales, que a mí la palabra temporal con migración, pues realmente no trato de no combinarlas, Ujú. porque como siempre te he dicho, Caro, acciones temporales para la migración no generan desarrollo Para y nada. Son paños perpetúan calientes. pobreza. Sí, sí, entonces el migrante hemos visto que todo lo que es temporal pierde y se desdibuja mis capacidades como ciudadano. En cambio, si yo veo una ruta permanente para hacerme sentir parte, yo estoy clara de qué puedo aportar. Y eso es súper importante y eso es lo que estamos haciendo con los liderazgos juveniles en los colegios. Pero hubo un acompañamiento
que en este momento hay una gran disminución de eso. Eh, y un poco ese es el reto que tenemos ahora como organización, es cómo podemos dejar capacidades instaladas en las comunidades para que ellos generen estos cambios, ¿Y porque por qué ha no hay habido, ya va, cooperación. no, no entendí que había habido una disminución de qué y a qué se debió? Bueno, primero tenemos el gobierno de Estados Unidos, donde era uno de los principales financiadores Ah, el para USAID, Colombia. pero por supuesto, claro, El claro. USAID Ujú. pues suspendió y bueno, no vamos a entrar en Sí, análisis de la y bueno, política sí, estadounidense. Sin embargo, quedan huérfanos unos programas de inclusión que se estaban dando. O sea, eso es muy importante tenerlo claro. Y nosotros ahora como organizaciones de la sociedad civil, como comparte, lo que estamos es tratando de entender qué capacidades quedaron en las comunidades, en esos liderazgos, para potenciarlos y que sean ellos quienes gestionen esos procesos. ¿A qué qué me bien. refiero? Hay unos liderazgos en la comunidad donde está el colegio que trabaja violencias basadas en género, que trabaja habilidades para el trabajo, que trabaja educación financiera. Y eso lo hacían de la mano de estos recursos. Pues se van los recursos, ahora quedan, no tienen cómo gestionar. Entonces nosotros como organizaciones, ya como ONGs un poco más establecidas, la idea que estamos es tratando de crear esas metodologías para que queden allí instaladas. Porque nosotros creemos firmemente en la capacidad de agencia de las familias con las que trabajamos. Mira, ese es el Em, viejo dicho de no regales pescado, sino enseña a pescar. Totalmente. Y solo ya va, te digo, no solo enseñar a pescar, Caro, en Comparte nosotros aprendemos a pescar de ellos. Y nuestra experiencia va es a poder poner esa experiencia en metodologías para que pueda hacer acceso, para que pueda tener acceso todos. Qué Porque no es que maravilla. llego yo con mi forma de pescar, no, es que aprendo la forma de pescar. Pero dime una cosa y te voy a dejar una pregunta para que me la respondas en el próximo segmento. Últimamente, este último año, yo me imagino que el pico de migración habrá subido exponencialmente una vez más. Y vuelven todos esos problemas que mientras estuvo, digamos, aunque se haya ido USAID, ya había como una base que estaba formada, pero ahora resulta que vuelve el gentío, no está USAID, es un problemón. De eso vamos a conversar cuando regresemos de esta pausa. Ya venimos con Lala Lovera.